Hola, ¿qué están amigos? Dios les bendiga. Los deberes cristianos. Ese va a ser el tema de esta consideración en este episodio. Quisiera que usted considerara conmigo los deberes cristianos. Esa palabra a veces es mal entendida por muchos porque creemos y pues sabemos que la vida cristiana se vive por fe y todo lo que hacemos para el Señor debe ser de venir de un corazón por amor, por voluntad propia, porque queremos servir a Dios. Vivimos en la era de la gracia, estamos en la gracia. No debemos de servir a Dios obligadamente o no servimos a Dios porque tenemos que para ser salvos. Todo es por gracia. Pero quiero que considere conmigo los deberes cristianos, porque hay deberes. Hay deberes que tenemos como cristianos, requisitos o una orden establecida por Dios con respecto a nuestra conducta en esta vida. Considere conmigo en este episodio los deberes cristianos. En Romanos capítulo 12 comenzamos ahí nuestro estudio y nuestro tema, más bien dicho, sobre este asunto de los deberes cristianos. Y quiero agradecerle por sintonizarse aquí conmigo en esta programación de Considera Esto. Y gracias por ser un seguidor. Si usted no nos está siguiendo, ponga ahí que nos está siguiendo y compártelo con otras personas para que ellos también puedan seguir este podcast y que sea de bendición. También quiero anunciarles que hay un podcast nuevo de predicaciones y usted puede nomás escuchar las predicaciones que se predican en nuestro púlpito cada fin de semana y bajar la predicación y escucharlo solo en audio para no tener que estar mirando un video en YouTube si no es necesario. Pero quiero invitarles a que sigan ese podcast también. Busque el podcast de Primera Iglesia Bautista de Hammond, Indiana, con su servidor, y ahí usted va a encontrar las predicaciones en audio. Pero gracias por sintonizar. También estamos trabajando en el podcast de Un Hogar de Fe con mi esposa, y estamos grabando otros episodios. Ya muy pronto va a estar en vivo. Estamos buscando la plataforma en cual poder comenzarlo, y así podemos tener un podcast junto con mi esposa hablando sobre asuntos del hogar que tienen que ver con la fe. Y estoy emocionado que ustedes puedan escuchar esos episodios. Me encanta hacer programaciones con mi esposa y hablar de asuntos de la familia. Creo que va a ser de mucha bendición. Bueno, aquí en Romanos capítulo 12 comenzamos un tema sobre deberes cristianos, y quiero que considere ese tema. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay un propósito por el cual Dios está pidiéndonos a nosotros que consideremos este asunto de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Dios nos quiere llevar en una jornada, en un plan perfecto de Él, donde Él pide mucho de nosotros. En sí, el capítulo 12 de Romanos, capítulo 13, 14, habla de los deberes de la vida cristiana. En el capítulo 15 habla de los deberes doctrinales y cómo debemos defender la doctrina y cómo debemos de atender, ¿verdad?, los asuntos doctrinales. Pero los deberes cristianos, muy prácticos, muy sencillos, pero qué difíciles son si no comenzamos con el primer deber de todos, y eso es entregar nuestros cuerpos vivos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice Pablo que es nuestro culto racional. Es decir, es lo que nos corresponde, es lo que nos queda por ser. Pablo vuelve ahora una aplicación práctica a estos cristianos en Roma, que se encontraban en la cúspide de la economía, de la sociedad. En Roma, el gobierno de Roma, uno de los imperios más fuertes y más grandes. Había de todo allí, y esos cristianos que vivían allí mezclados en todo lo que era el sistema mundial, tenían que ser recordados de los deberes como cristianos.
que ante Dios vivimos y tenemos que darle cuentas a Dios. Y tenemos que recordarnos, donde quiera que estemos, sirviendo a Dios, viviendo, haciendo lo que estamos haciendo, tenemos deberes que cumplir ante Dios. Y para poder ser efectivos en esos deberes, y muchos de ellos que demandan mucho de nuestra espiritualidad y mucha de nuestra madurez espiritual, tenemos que comenzar hablando sobre presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y luego dice Pablo, no os conforméis a este siglo. Quiero nomás brevemente comenzar hablando sobre lo que es lo principal aquí. Dice Pablo lo siguiente, dice que presentéis vuestros cuerpos, El cuerpo, a lo que se refiere Pablo, es nuestra carne, ¿verdad? El yo, el ego del hombre, quienes somos nosotros, ¿verdad? Está hablando de nuestra voluntad, de nuestros deseos, está hablando de nuestra mentalidad, nuestro razonamiento, nuestros pensamientos. Está hablando de nuestra persona, y la realidad es esta, que el peor enemigo de nuestras vidas al fin del día somos nosotros mismos. D.L. Moody, el gran evangelista, dijo él a una ocasión que la dificultad más grande que él había enfrentado en su vida cristiana era el hombre que miraba en el espejo cada mañana. Yo creo que somos sinceros, nosotros somos el problema más grande de nosotros mismos. A veces queremos pensar que es alguien más nuestro problema, que son otros nuestro problema, o que es la economía o un problema abstracto, ¿verdad? Es decir, que no podemos decir exactamente quién es nuestro problema, pero eso es nuestro problema. Pero no podemos vivir así efectivamente y exitosamente en la vida cristiana. Tenemos que entender cuál es nuestro problema principal. Tenemos que entender cuál es nuestro objetivo principal. Pablo habla en otro pasaje de la Biblia que cada día muere. Él escogía cada día morir, cada día enterrar el viejo hombre, enterrar su ego, su voluntad, sus pasiones, sus deseos, enterrarlo. Y él dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y qué importante es este principio, porque si no entendemos este principio sobre los deberes cristianos, pues lo demás va a ser más complicado. Y el problema realmente que tenemos es el problema con este mundo, el cosmos de este mundo, la filosofía mundana, las creencias mundanas, el humanismo, las cosas que el mundo nos ha impregnado desde nuestra niñez. Cómo debemos de pensar, ver las cosas, cómo debemos reaccionar a las dificultades. Y ese es nuestro problema principal. Por eso Pablo comienza este capítulo hablando sobre presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, después de lo bueno que Dios ha sido con nosotros, de lo que nos ha ofrecido a nosotros, la salvación eterna, sus promesas, un hogar en gloria, todo lo que Dios ha sido, su amor eterno, su misericordia que nunca deja de ser, pues dice Pablo, es nuestro culto racional. ¿Qué más nos queda? ¿Qué otra cosa nos queda? O sea, es lo menos pues que podemos hacer y es lo más que podemos hacer a la vez. Yo quiero que considere conmigo, querido hermano, querido amigo que está escuchando, si usted ha presentado su cuerpo como sacrificio vivo, es decir, no matarse, no, ¿verdad? Hacer algo, no estamos hablando literalmente, no estamos hablando de algo que podemos hacer como un rito o una ceremonia. No, estamos hablando de día tras día, decir, Señor, hoy este día va a ser para ti. Hoy voy a vivir este día como un sacrificio en tus manos. Voy a presentar mi cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No voy a hacer mi voluntad, no voy a hacer lo que yo quiero hacer, lo que yo pienso hacer, lo que yo creo que es mejor. Yo voy a someterme a tu perfecta voluntad. Voy a rehusar de vivir el yo y voy a vivir a través de ti y lo que tú hiciste por mí. Y qué importante es hacer eso todos los días, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo.
Yo sé que no es fácil morir al yo, especialmente cuando todos a nuestro alrededor nos pican, ¿verdad? A veces gente que es malcriada, que nos quiere decir algo malo o quiere criticarnos o quieren, o dicen algo que nos lastima o que a veces es ofensivo a nosotros o nos juzgan mal sin saber realmente lo que es y nos critican. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero yo lo he tenido la experiencia. Sin duda alguna, muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia. Y cómo duele. Pero me gusta lo que la Biblia dice en Salmo 119, que quiero leérselo, Salmo 119, creo que va apropiado que se lo lea, Salmo 119. Me gusta ese capítulo en sí de la palabra de Dios, pero aquí hay un versículo que me encanta y ojalá que lo pueda encontrar aquí, creo que sí lo voy a poder encontrar. Pero dice aquí la palabra de Dios, mucha paz en el Salmo 165. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Los que aman tu ley, dice, y no hay para ellos no hay para ellos tropiezo. La palabra tropiezo es interesante a lo que se refiere aquí en la palabra de Dios, a lo que se está hablando netamente y lo que está hablando. Está hablando de ofensas, está hablando de una seguridad en lo que estamos haciendo y quienes somos y nuestra identidad. Y escuche, en inglés me gusta como dice King James también, como dice, great peace have them that love thy law, and nothing shall offend them. Ahora, pensamos nosotros la palabra ofensa, offend, como si fuera la misma, como una ofensa, ¿verdad? Pero la realidad de la definición de esa palabra allí en el contexto está hablando de cosas que nos son de estorbo o nos detienen o son obstáculos. Y muchas veces palabras malas de otras personas son obstáculos porque nuestras emociones son heridas, nuestros sentimientos son heridos y nos detenemos de hacer lo que es correcto o afecta lo que debemos estar haciendo que es correcto. Por ejemplo, hay gente que deja de servir a Dios porque creen porque están lastimados o porque alguien les ofendió o creen que deben de defenderse y decirle a alguien más lo que ellos nos hicieron a nosotros. Algo mal está, o alguien dijo algo y vamos y queremos nosotros actuar como Dios y ponerlos en su lugar. La realidad es esta, que Dios nos amonesta a nosotros que de Dios es la venganza. Mía es la venganza, dice el Señor, dice Jehová, dice Dios. Yo pagaré. Entonces es mejor, mi hermano, entender esto, que lo que es la respuesta y la solución es morir al yo. Un muerto no tiene sentimientos, un muerto no piensa de sí que es alguien, está muerto. El cuerpo muerto ya terminó, un difunto no le importa cuáles cantos se cantaron en su funeral, un difunto, un cuerpo muerto, alguien muerto, no le importa quién predicó su servicio funeral, ya no le importa quién llegó a su funeral, no le importa qué cantos se cantaron, quién cantó el especial, qué foto usaron para ponerlo al lado de su ataúd, no le interesa quién llegó al entierro, si le ponen flores o no, porque está muerto. Pues hermanos, si usted y yo entendiéramos el principio que Pablo nos está dando aquí, de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y no nos conformáramos a este siglo, a este cosmos, a este mundo, es decir, no le diéramos entrada a la filosofía de este mundo a nuestra vida, no pensáramos con ellos, cambiáramos nuestra manera de pensar y muriéramos al yo, hermano, pudiéramos vivir una vida victoriosa, una vida que Dios quiere que vivamos. Y es lo que yo quiero animarle y retarle de hoy, preocuparse de hoy y hacer lo que es correcto hoy, donde quiera que esté, sirviendo. Yo no sé qué tipo de fin de semana le dio el Señor, dónde está en su ministerio, cómo le está yendo con su familia, no sé, a lo mejor tiene un problema. Si usted es un pastor, tiene problemas con un hermano en la iglesia, un diácono, otro líder o líderes que le están causando problemas, o alguien que usted en cual confiaba y le ha traicionado, lo ha herido, a lo mejor una hermana, ¿verdad?, con una lengua larga que anda chismeando, o a lo mejor alguien que anda ha menospreciado a uno de sus hijos o su familia, su esposa, algo. Yo no sé qué le esté pasando o por qué esté pasando ahorita a usted, pero quiero que entienda una verdad, por favor, y considere esto,
que la solución no es pelear para atrás. La solución no es defenderse. La solución no es enfrentar a la persona. La solución es morir al yo y dejar las cosas en las manos de Dios. Hay muchas cosas que se levantan como acusaciones, como menosprecios, como, ¿verdad? A veces meramente son mentiras. Y yo entiendo esto. Como pastor, yo entiendo que cuando la gente lastima a alguien más, es porque ellos están lastimados. Alguien los lastimó, algo los lastimó. Y esa lastimada y esa herida no viene porque son espirituales. Viene precisamente porque son carnales. Porque están viviendo en el yo y no aman su ley. Por eso tienen tropiezos. Por eso la gente que lastima a otros, la gente que causa conflictos y se levantan y acusan y atacan y usan su boca para lastimar o calumniar o ofender, es gente que ha escogido vivir en el yo, ha escogido hacer su voluntad, han seguido sus pasiones. Por eso muchas veces somos culpables de hablar antes de pensar. Y hablamos y queremos en el sentimiento, ahorita en caliente, dicen las mujeres, ahorita en caliente, y hablan un montón de tonterías, dicen lo que no deben decir, sin medir lo que considerar lo que están diciendo. Después echan a perder su testimonio, el testimonio de sus familias, su testimonio como líderes, rompen relaciones de confianza, afectan su posibilidad de servir a Dios en un ministerio donde estaban sirviendo bien, pero porque dejaron que sus emociones les gobernaran, entonces pierden las bendiciones de servir. Porque un pastor no puede dejar seguir sirviendo a alguien en el ministerio que se levanta en contra de su familia o el ministerio para acusar y atacar y usan su boca para dividir y traer. No puede dejar las cosas así. Ahora, perdonar sí puede el pastor y debe perdonar. Y debe haber una reconciliación. Pero el ministerio es más importante que yo o que esa persona. La integridad del ministerio, la integridad de la iglesia es más importante que toda persona. Entonces, ni modo, ya te amolaste, como decimos, ¿verdad? Ya hablaste, ya metiste la pata, ya, ¿verdad? Entonces ya ahora tienes que subir las consecuencias. Ahora, perdón y reconciliación sí están ahí, pero las consecuencias siguen estando ahí. Y por eso es importante tener cuidado, porque el daño a veces puede ser irreparable. Tenemos que tener cuidado y tenemos que entender, querido siervo de Dios o hermana, o donde usted esté en su ministerio, sirviendo en la iglesia que esté, tenga mucho cuidado, porque si usted no muere al yo, si usted no presenta su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, cada día, usted y yo podemos cometer un montón de errores. Usted y yo podemos arruinar nuestras posibilidades de servir a Dios y ser parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Obviamente estoy hablando de los primeros 2 versículos del capítulo 12, el cual va a entrar a deberes. Deberes no muy fáciles, otros quizás más fáciles. Al capítulo 13 habla de someternos a toda autoridad, a los amos, a pagar nuestras cuentas, a perdonar. Y son deberes que comienzan a ponerse todavía más y más difíciles. Y entramos al capítulo 14, 15. Créame que esos deberes son más fáciles cuando vivimos muertos al yo y vivimos la vida en Cristo. La Biblia dice, Pablo dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, la clave ahí es en Cristo, no en mí mismo, es en Cristo. Y cuando hablamos en Cristo, no está hablando del conocimiento de Cristo, porque hay mucha gente que conoce mucho y conoce mucho la Biblia, pero son carnales, son muy emocionales, siempre en pleitos y conflictos y que yo te voy a decir lo que debes de hacer y que yo pienso esto, y siempre quieren ser los que opinan. Pero es gente gobernada por su carne. Por eso Pablo habló con los corintios de que el problema de ellos no era tanto el pecado que estaba metido en la iglesia, no era tanto el problema de múltiples líderes en la iglesia, porque la iglesia era grande, no era tanto el problema de las lenguas y el malentendimiento de las lenguas y la confusión y el caos que había. El problema fundamental de esos cristianos era su carnalidad. Y por eso por primera vez en la Biblia Pablo usa la frase o la expresión que eran cristianos carnales, a cual se refería de ellos su inmadurez. Hermano, la vida cristiana,
la victoriosa vida cristiana comienza con un entierro, con un servicio fúnebre. El que hoy, donde quiera que usted esté, ahorita puede hacerlo, puede parar todo el momento, puede parar todo en su vida, lo que está haciendo, parar y decir, Señor, yo quiero tener un entierro ahorita, yo quiero morir al yo quiero presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo. Pienso en Isaac con su papá, ¿verdad? A Abraham, cómo lo llevó a ofrecerlo como un sacrificio a Dios. Y se veía que el muchacho hacía preguntas, ¿qué va a pasar? ¿Para dónde vamos? Yo veo la leña y el sacrificio. Estaba preguntando porque esto se miraba medio raro la cosa. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde nos llevas? Y Abraham dice, tú cálmate, hijo, vamos a ir a frente, Dios va a proveer de un... Ni Abraham sabía, y Dios no le había dicho que iba a regresar con el muchacho. Dios le dijo, ven y preséntalo. Pero Abraham con confianza en Dios, no sé dónde lo sacó. Por eso dice la Biblia que creyó esperanza contra esperanza. Porque le dijo a sus siervos, quédense aquí, yo y el muchacho vamos a ir a presentar y vamos a regresar. Dios no le dijo que iba a regresar, nomás le dijo, ve y presenta a tu hijo en sacrificio. Y entonces Abraham tuvo mucho valor y mucha fe en decir esa declaración. ¿Qué tal si Dios le deja que matara a su hijo? Pero Abraham estaba seguro de la promesa que Dios le había dado, de que de él, su descendencia, iba a salir una generación como las estrellas del cielo. Entonces yo creo que Abraham dijo, o me va a dar este muchacho y lo va a resucitar de la muerte, o me va a dar otro hijo. A lo mejor Sara tiene suficiente gasolina en el tanque, no sé, a lo mejor todavía puede tener otro. Yo no sé qué pensó Abraham, pero él se agarró de la promesa de Dios y negó sus sentimientos, hizo a un lado su sentir de papá, sus sentimientos de papá, y fue obediente hasta presentar el sacrificio de su hijo, ya para matarlo. Dice, ya para degollarlo, agarró el cuchillo para degollar a su hijo. No sé si estaba así, ¿verdad? Quizás veo muchas películas de matanza, no sé. O no sé si lo iba a degollar así en el cuello, o no sé cómo lo iba a hacer. Pero ya estaba por hacerlo y Dios le detuvo. Le llamó la atención, le dijo, espérate Abraham, no lo hagas, detén tu mano. Porque Abraham ya lo iba a hacer. Dios no hubiera dicho eso desde el cielo si no sabía la verdad que Abraham sí lo iba a hacer. Lo que quiero que entiendas es esto, mi hermano. Que ese sacrificio, ya cuando lo tenía amarrado allí a su hijo, Isaac, ya era de Dios. Ya no podía regresar. Ya no podía tener una segunda opinión. Ya estaba amarrado en el altar. Ya tenía que terminar la obra, tenía que dejar que Dios fuera Dios. Porque al no, vamos a decir que lo amarra, lo sube y luego lo baja. ¿Qué hubiera dicho su hijo? ¿Me ibas a matar? O sea, sin dejar a Dios ser Dios y finalizar ese tremendo momento que la voz de Dios y detuvo todo. Yo me imagino que Isaac hubiera tenido muchas más preguntas. Dice, ¿qué onda con papá? ¿Qué traes? ¿Ya te pusiste muy viejito? Ya estás ya te zafaste la mente, ¿verdad? Ya estás como el presidente de Estados Unidos. No, pero Isaac tuvo confirmación de que su padre estaba en su punto exacto, en su espiritualidad máxima, porque él estaba obedeciendo a Dios por una promesa que le había dado. Y él era parte de eso. Y se ofreció. Yo creo que tuvo que Isaac someterse al liderazgo de su padre. Y cuando lo puso en el altar, lo amarró. No creo que Abraham peleó con su hijo. Y lo ofrece como sacrificio. Qué tremendo escenario, qué tremenda pintura nos pinta esa historia de cómo nosotros debemos de presentar nuestros propios cuerpos como sacrificio vivo. Querido cristiano, quiero que consideres esta verdad sobre los deberes. Hay muchos deberes que vamos a hablar en el siguiente episodios que vienen por delante, porque creo que es importante recordarnos de los deberes que tenemos. Pero antes que todo eso, tenemos que considerar esto, que nada de eso va a ser fácil y muy difícil si no primero presentamos nuestro cuerpo como sacrificio, de negarnos al yo, de enterrarnos, como dijo Pablo, morir al yo. Yo quiero animarle, querido hermano cristiano, querida hermana, amigo, donde quiera que esté escuchando, ¿por qué no para donde está? ¿Y por qué no presenta su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable? Nunca va a ser rechazado por Dios. Nunca es muy tarde. No importa los errores, los fracasos, las malas decisiones. Usted puede comenzar bien hoy y dejar que Dios sea Dios en su vida. Dios tiene todo en control. Confíe en Dios y presente su cuerpo en sacrificio vivo. Es el primer deber como cristianos cada día.
de presentar nuestros cuerpos como sacrificios santos, agradables y no conformarnos a las cosas de este mundo. En el siguiente episodio vamos a hablar un poco más de este cosmos y lo que este mundo trata de hacer con nosotros. Pero no podemos dejar que este mundo nos robe las bendiciones de Dios y nos quite de hacer lo que son nuestros deberes como cristianos. Que Dios les bendiga y hasta el próximo episodio. Gracias. Gracias por haber escuchado la programación de Considera Esto. Esperamos que haya sido de bendición para su vida espiritual. Esperamos que pueda escuchar la siguiente programación y hasta entonces, que Dios le bendiga.